Marea alta. Lectura prácticas para idiotas. Hace unos meses me regalaron el manual del sexo oral sin previa complicidad en un performance bastante parecido a los cristianos que reparten tratados condenando al fuego eterno. 900 páginas ilustradas de verdaderos ejercicios para convertir lengua y labios en figuras importantes de la figura olímpica. El libro rápidamente me cautivó por completo, tanto así que en 2 semanas lo leí 3 veces. Lo único que me faltaba era la práctica, que en este caso, para un hombre de 37 años, sin novia, sin empleo, sin dinero y sin amigas secretas, todo se dificulta a su máxima expresión. Desesperado por poner en marcha lo aprendido, le comenté la situación a varios intelectuales, artistas, poetas, músicos, pero todos terminaron burlándose o cabizbajo ante la miseria y aburrida que se había convertido la vida. Se me ocurrió pedirle el favor a la vecina, pero rápidamente recordé que su marido vivía públicamente rascándose las bolsas y oliéndose los dedos como quien anda buscando la quinta esencia del prurito. Finalmente, encontré en Google la salvación, veganismosexual.com. Cliqueando en ese universo, quedé asombrado por el artículo titulado «Cómo hacerle el sexo oral a una tallota sin lastimar la lengua». Al terminar de leer tan brava manifestación del saber, fue imposible no pensar en melón, mango, melocotón, sandía, papaya, en fin, tenía toda la selva amazónicas dando vueltas y vueltas en mi cabeza. Inicié las rutinas con tallota, primero cruda, después hervida. Fui agregando poco a poco nuevas frutas y vegetales. Me pasaba horas tras horas comiendo, día tras día practicando. Cuando me cansé de todo ese silencio fantasioso, tiré por la ventana el maldito manual del sexo oral y decidí buscar ayuda psicológica. Fue entonces cuando llegué a la consulta de la terapeuta Virginia Johnson que me inspiró a escribir este texto. ¡Tum! El amor llega a las 11:11. Con su equipaje de ternura sacude los escombros, construye paisajes infinitos de eterna sonrisa perfecta. Su voz vuelve manantiales desiertos incomprendidos, sepulta en vida la muerte momentánea de palabras solitarias. A las 11:12 todo vuelve a la normalidad, solo recuerdos. Tun, 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 tururururururun. Campanita. Quédate estrellada por los minutos que marcarán las horas del descenso ardiente, por los libros de Paulo Coelho que nunca leerás a mi lado, por las sábanas de Christian Dior y Giorgio Armani. Quédate sin prisa, nadie lo notará. Tu marido te dio por perdida en el quinto trago del séptimo inning Piratas versus Dodgers. Quédate, mañana es Día de la Independencia Nacional, entre otras limitadas por decreto. Le queremos dar la bienvenida a todo nuestro público que cada semana nos ve. No olviden suscribirse a su canal de YouTube, Cabina 34 Radio, y en Instagram, @Marea Alta Radio. Hoy tenemos la presencia de un hermano, amigo, poeta, Glenn Park. Arias Pippen no Estamos va. en la casa, en la casa estamos en In the confianza. house. In the house En con la el Pippen casa aquí. con Pippen. Encendido. Él se va a encargar de contarle su rock and roll de él, de su vida, como él dice siempre.
Y nada, espero que disfruten esta autobiografía de Pippen y su voz, su poesía, Y su gestión cultural su también, gestión, su vida, desde todo lo la, que ha liter- hecho en el arte aquí, en la cultura. desde la literatura. Tú sabes que después todo el mundo andaba con una armónica tratando de leer poemas. Poeta, bienvenido a Marea Alta por Cabina 34 Radio y déjeme decirle, llegó el momento de usted contar su vida. Tú o cualquiera de ustedes. Claro, bueno, gracias por invitarme al programa. Siempre he estado atento de los compañeros poetas y amigos artistas que han pasado por acá. Entonces, voy a empezar diciendo que escribí mis primeros textos cuando estaba en el colegio, ¿Dónde tú naciste primero? en el colegio masónico. ¿Tú naciste en el colegio masónico? Ah, ¿dónde yo nací? Fue que tú preguntaste. Bueno, yo Ajá. nací en Santo Domingo el 29 de marzo de 1980. Espero que los que me felicitan en mi no cumpleaños no se quillen y digan que yo no cumplo años ese día. En tu no cumpleaños. Sí, Y tú eres de aquí, de la capital. de la capital, pero específicamente de la ciudad colonial de Santo Domingo. Ok, Nacido y criado ahí. ya tú sabes. Sí, Hecho raíces ahí ¿no? Y eso jugó un papel importante. en tu formación, ¿no? Como artista. Totalmente, porque imagínate que en mi casa, la cafetera es el patio de mi casa. Entonces, cuando nos mandaba a comprar el periódico, nosotros nos quedábamos en la cafetera escuchando a los poetas. Nosotros no sabíamos qué era exactamente lo que ellos hacían, pero era súper interesante porque se paraban A y un hacían paréntesis, Pippen, drinks. dentro de tu historia, y háblale a la gente de la cafetera. La cafetera es nuestra casa, nuestro centro de operaciones desde siempre. Tú sabes que el dueño de la cafetera, don Franco, que en paz descanse, Claro. era un individuo que le encantaba el arte, sobre todo la poesía. Y como nosotros siempre íbamos a la cafetera a dar carpeta, a escuchar a los poetas, nos hicimos asiduos a ese espacio, no tanto por el café, sino por lo que ocurría. Ahí en la Exacto, cafetera se exacto. debatía, se hablaba de arte, de cultura en general, y para nosotros era súper interesante, pues nosotros eh, teníamos un padre que era de una inclinación marxista y siempre tenía eh, estaba muy pendiente de la cultura, sobre todo, de que la cultura te liberaba de muchas cosas. Entonces, poco a poco nosotros fuimos descubriendo, eh, encontramos a Gillo en el camino, siendo nosotros chamaquitos, y a través de Gillo conocimos a Silvano, que fue como Silvano la, Lora. sí, que fue la explosión para nosotros abandonarlo todo y coger el camino del arte como herramienta fundamental para la liberación total del pueblo dominicano. Arte como herramienta utilitaria. Ok. Entonces tú conoces a Silvano Lora. A Gillo y a Silvano. Allí yo primero, porque Silvano los sábados tenía, ¿cómo se llamaba Un la oración? taller. La tertulia, su tertulia de poesía, de Exacto. canto, de todo lo que tú quisieras manifestar, que tuvo en diferentes espacios. Entonces, específicamente en La Meriño con Conde, mi mamá trabajaba al frente. Ok. Entonces, mi mamá estaba ya cansada de todo lo que le dicen los profesores a los padres, ese niño lo que viene a escribir poesía en el colegio, mire cómo tiene el cuaderno de matemática, y mamá se echó a reír porque ella estaba contenta. Yo digo, Claro, contra, qué claro. bien. Y conoció a Silvano ahí y le explicó, mire, yo tengo un hijo que me gustaría traerlo a leer. Y fuimos a leer a esa tertulia y fue muy interesante porque ahí conocimos a Gillo. Eh,
que independientemente a sus inclinaciones contrarias a la de nosotros, No, pero ha sido un maestro, un mentor, un apoyador, y hasta cierto punto las cosas que él no puede hacer por su trabajo o por su inclinación política, él no la celebra a nosotros como artista y siempre ha estado ahí no, él no pendiente. censura a nadie. No El Gillo censura. es incapaz de censurar a cualquier artista. Eso hay que respetárselo, tú Claro, sabes. Él claro. no tiene ese... No, Gillo no. Sí, entonces a través de esa tertulia conocimos a Dolly Padua. Y Dolly no es quien nos lleva a la Bienal Marginal a Santa Bárbara porque todos nosotros teníamos prohibido pasar el muro de la calle Colón que llevaba a Santa Bárbara. Eso era pena de muerte. La gente, aunque Santa Bárbara está en la ciudad colonial, el elitismo y la aristocracia de la ciudad colonial tenían a Santa Bárbara arrinconada. Como es el sitio pobre, peligroso, no crucen para aquel lado. Si tú vas para allá te dan una pela. Y nosotros empezamos a ir a Santa Bárbara. Y nos empezamos a juntar con los muchachos de Santa Bárbara. Y ahí descubrimos la Bienal Marginal. Y vimos toda esta pintura, la gente pintando. Y eso fue fascinante Que para también nosotros. coincidió con el 5º centenario. Totalmente. Y entonces se convirtió en una bienal de que le hacía la oposición y quería contar la verdad de este pueblo, desde los aborígenes. La contraposición. No, la verdad. Sí, una Bienal alternativa. Bueno, que esa Bienal a mí me marcó mucho. Mucho, 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 mucho. Porque ahí yo conozco a todas las personas que hoy en día son mis hermanos y mis amigos. Mira, conocí a Oscar y a través de Oscar conocí a Loren. Y así conocí a Pedritín, al Cuervo y se han convertido en una familia hasta el sol de hoy. Eso fue un punto importante, encontrar la Bienal marginal y descubrir que nosotros no estábamos equivocados ni estábamos locos con relación a los otros niños que tenían otras inclinaciones como jugar topado, brincar, saltar. Nosotros estamos enfocados en otra onda increíble. Estábamos en otra cosa. Una cuestión de conexiones. Y realmente, pero antes de llegar ahí a la Bienal y a conocer a Silvano y conocernos todos, ¿dónde fue que te inscribieron por primera vez en la escuela? Porque tu mamá era maestra, es maestra o era maestra, No, era comerciante. Pero mi comerciante, papá sí era médico y era maestro. maestro, ok. Bueno, yo estudié en el Instituto Masónico. Hice la primaria allí por un asunto familiar de logia y esas cosas. Entonces, que no debería estar diciendo esto. Pero No estamos te aquí en apures. cabina 34. Mi Secreto. papá es masón, mi Entonces, papá es maestro masón. pasé del colegio masónico, ya estaba bueno del colegio masónico, pasaron al Mahatma Gandhi, que estaba más cerca, y fue súper interesante porque el director y dueño de ese colegio practicaba yoga, don Ángel. Y para mí fue una cosa sorprendente porque yo llego al patio y encuentro a este hombre con la pierna aquí y balanceándose. Yo dije, wow, ¿qué es eso? Y empecé a hablar con él. Es súper interesante. Entonces de ahí todo ese rock and roll nos llevó al colegio de Doña Alba, que es la hija del poeta, del gran poeta del postumismo, Rafael Avelino, Rafael Zorrilla. Y de ahí, como todo rock and roll, terminamos en el liceo dominicano para finalizar el asunto del bachillerato y ese tipo de cosas. Y no hubo intención de ir a la universidad. Realmente mi papá era médico y quería que todos nosotros estudiáramos medicina. Y de hecho fuimos a la Universidad de la UAS específicamente a estudiar medicina, pero como nosotros tenemos tanto choque en la existencia y no es lo que dice la ley, sino lo que tú quieras, lo que te sientes bien,
empezamos a estudiar filosofía y letras, que ahora se llama letras puras. Y entonces, como la carrera era muy aburrida y yo tenía la mayor parte de los... Ya yo me sentía con lo que yo sabía estaba bien, ya lo otro tenía que buscarlo en los libros, le dimos una banda larga a eso. De camión. Entonces tú eres empírico. Tú practicas el empirismo. Más o menos. No, claro. El empirismo porque ya tú soltaste en banda a la universidad. No, pero tuve muchas tutorías de profesores Ok. en el marco de Del la camino. literatura. Nada más me faltó presentar la tesis, solté eso en banda y finalmente encontré todas las herramientas que yo necesitaba para crear en la calle, con los poetas. ¿Cuál fue el primer contacto entonces tuyo con la calle y el arte? Después de ahí que tú decides darle banda. Bueno, el asunto es que en la ciudad colonial nosotros crecimos en un ambiente prácticamente cerrado, que nosotros tuvimos que romperlo y abrirlo. Eh, Mi mamá se acostaba a las 8, mi papá a las 10. Entonces nosotros tuvimos que inventarnos muchísimas alternativas para ir al Drake, que era el bar que estaba de moda. Rafley y el Drake. Exacto, y otro que se llamaba Café Nuevo Mundo, pero estábamos chamaquitos y nunca nos dejaban entrar porque éramos menores, entonces teníamos que quedarnos para afuera. No recuerdo quién era que compraba el Huracán y decía, toma un traguito nada más porque ustedes son menores. En fin, pero un contacto así directo ya es cuando yo entro al grupo literario Casi Bajagua, que lo organizaba Carlos Gómez Durli, Que en paz para descanse. descanse, y luego Víctor Villegas. Entonces Que ahí, también en paz en paz descanse, el descanse, poeta en Víctor medio de toda Villegas. de ese mundo poético me dio como cartera. Yo decía, bueno, aquí hay buenos poemas, pero hay muchas reglas, hay muchas descalificaciones. Yo voy a buscar otra alternativa. Y fue entonces cuando empezamos Otra alternativa más libre, ¿no? sí, empezamos a transgredir. Lo que pasa es que él está hablando de personas de que le llevaban en generaciones, vienen de otras. Él era muy presumido, ¿tú entiendes? Porque él estaba cabalgando con personas que podían ser sus padres, Ujú. ¿entiendes? En ese momento. Y era necesario que él fuera a buscar su grupo Claro. o hacer su grupo dentro de su generación y lo que se planteaba en ese momento. Esas personas no podían entender muchas cosas que ya iban pasando. Sí. Sí, entonces tuvimos muchos choques. Imagínate que mi papá de repente era, pertenecía al PCD, era la corriente filosófica marxista y de repente empieza a hacerle campaña y a trabajar con Balaguer. Uno que creció en un ambiente donde te dicen, viva la revolución, levántense compañeros, adelante. Finalmente tuve ese cambio tan drástico y tú dices, coño, pero yo crecí la vida entera escuchando que Balaguer era un asesino, pero entonces ahora este hombre le está haciendo campaña al reformismo y eso fue un choque para mí. Yo dije, no, hombre, no, esto hay que hacer un acto de rebelión y ahí cambié, empecé con otra estructura estética a escribir poesía. Y así fue. ¿Cómo así? Bueno, del poeta, mi amor, la noche está estrellada y azules tiritan las estrellas. No, empezamos a hablar de la realidad, de lo que ocurre en el barrio, en Santa Bárbara, en San Antón, en San Miguel, y ahí mismo empezó esa mortificación de querer ver más allá que hay fuera de la ciudad colonial. Ujú, ujú. Y de lo que ya estaba, ¿no? Ujú. Entonces, Imagínate un lugar como la ciudad colonial que tiene vida propia. Imagínate, si él salió a buscar en la ciudad colonial y no solamente en la zona, también tenemos Ciudad Nueva, ujú. que tiene toda una historia real.
Sí, y entonces yo empecé a andar toda la periferia y subí a Villa Francisca, hice mundo en San Carlos. Entonces me empecé a abrir un camino que yo no conocía. Y Vale. ahí conocimos a los tigres, ahí conozco yo al núcleo. Y le digo, no, que yo soy poeta, yo soy cantante, yo soy en sí. Y bufiamos muchísimo. Entonces, un día, casualmente, una amiga chilena me dice, te tengo una sorpresa. Yo digo, bueno, ¿qué será? ¿Con qué me va a salir esta mujer? Entonces me entrega las obras completas de Nicanor Parra. Imagínate tú lo que pasó en ese momento que nosotros descubrimos o que yo descubro la antipoesía. Yo digo, wow, y esto de vaina es tan chula que esto es por aquí. Y la, la antipoesía marcó mucho mi forma de escribir y de hacer mis intervenciones culturales, que son no dejan de ser poéticas, pero obedecen a esa línea de antipoesía. Y en el ejercicio cotidiano de esa calle, de la calle del Conde, de los parques de la zona, en todas las horas, porque toda hora tiene una historia. O sea, ya desde que sale el sol hasta que se acuesta, hasta que sale, hay una historia y no la misma. Pueden ser los mismos personajes con características, pero la historia va a cambiar ese día. Sí, Eso te dio a ti, porque también estaba Goico en la calle El Conde. sí. Ese es la, con Goico. Yo conozco a Goico en ese momento de que conocí la literatura de Nicanor Parra. Entonces me encuentro con Goico, lo veo vendiendo unas botellas pintadas y dije, wow, qué interesante este hombre, mira. Y nos hicimos amigos, empezamos a hablar el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto. A las 2 semanas yo estaba ayudándole a montar la tele, los batidores y los famosos mandados de Goico. Me allí, ve, wow, ve, Pipe, yo quiero que tú me compres un Beeper y media nacional. Y Goico, por supuesto, siempre me decía, léeme, léeme. ¿Qué escribiste nuevo? Y siempre me preguntaba sobre lo que estaba escribiendo y de una u otra forma no marcó porque Goico era un ser humano increíble. Él no estaba pegado a nada. No a nada, A nada. abandonado, abandonado, Un hombre libre, libre. totalmente libre. Yo creo que esa es la única persona libre que yo he conocido. eh, Realmente libre, libre, libre. Una persona que tú no le interesaba si el radio era Sony o era Panasonic, que si lo tenis, no, 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 no. Él se ponía, o sea, como él, Lo que sea, lo como que sea. sea, Lo importante era crear y estar en un ambiente de arte, porque totalmente. eso es lo que le gustaba. Era un teórico también, lo que pudimos compartir con él cerca. A él le gustaba teorizar Sí, muchísimo. muchísimo. Entonces, después de cubrir con Darío Portalatín y Amable, que me comentaron que Goico empezó escribiendo poemas y que él era poeta en el principio y luego descubrió la pintura y que sintió que podía conceptualizar mejor a través de la pintura. Pero fue una temporada importante porque también a través de Goico conocimos a muchísima gente del mundo de la pintura y del arte. No, Goico era muy querido. Lo que pasa es que Goico no quería compromiso tampoco. Sí, Él quería hacer su arte por el arte. arte por el arte, totalmente. Él no estaba comprometido con nadie. Y cuando se sentía comprometido se sentía enfermo. Se enfermaba. Se enfermaba. Sí, No podía hacer compromiso porque se enfermaba. de yo no quiero compromiso con nadie, Con Pipe. nadie ni con nada. Dile Carmen la posición que yo voy. Pero llegó una etapa del Pippen que leía poemas en la calle El Conde con un megáfono. El Pippen que ya hacía la performance, que eso no se veía aquí. Sí, es un proceso. En ese momento yo conocí a Ricardo Villini, que en paz descanse. Ricardo Villini
nos encontramos por casualidad en la calle El Conde y él se paró y me saludó. Y yo, pero yo no lo conozco. Y después con el tiempo él me dijo lo mismo. Yo no sé, algo me dijo que te saludara. Y nos hicimos muy amigos, pero teníamos la necesidad en ese momento de armar un colectivo de acción directa, arte por arte, para transgredir lo establecido dentro de la literatura. O sea, que no quedarnos simplemente en el poema, sino intervenir el poema con acciones corporales, con improntas y ese tipo de Con cosas, con expresiones. expresiones. Entonces, eso nos ayudó muchísimo y Ricardo me lleva donde Ángela Che. Del Ok, maestro el Ángel maestro Ángel H., que H., también era poeta y también era maestro y también era actor, actor y también era director Muy duro. y pintor. caricaturista. Ah, es maestro. Sí. Y entonces con Ángela Che nosotros gozamos mundo, porque yo quería ser actor. Entonces Ángela Che me dijo, no. La verdad es que lo tuyo está en el texto. Quédate en el texto si tú quieres la dramaturgia, pero en el texto, no te salga del texto. Y fue muy bueno encontrarnos con Ángel y con Ricardo, porque mucha gente no sabe que Ángel nos apoyaba. Sí, Hasta la claro. muerte nos apoyaba. Increíble lo que es Ángel, Víctor Villegas, se convirtieron como en los mecenas de nosotros por completo. Entonces con Ricardo armamos el movimiento erranticista, que es un movimiento artístico, cultural, para intervenir los espacios públicos y los espacios donde la poesía nunca es celebrada. Porque tú te preguntas cuál es la diferencia de leer, leer en una biblioteca o leer en la Duarte con París. A la biblioteca van a ir todos tus amigos a apoyarte, Sí. pero en la Duarte con París tú vas a tener un público de gente que va El pasando pueblo. y comparte y de camino encuentra a otros poetas. Y así armamos el movimiento atlanticista. Entonces sentíamos la necesidad de encontrar un espacio para hacer todas nuestras actividades culturales, un espacio libre. Apareció la Plaza Fray Bartolomé de las Casas para hacer todas las actividades culturales ahí, pero doña Teresita Bonpensier, la mamá de Yura, nos dijo, ay, no se vayan tan lejos que yo no puedo cruzar la calle, háganlo aquí en el medio del parque que yo los apoyo. Entonces la mamá de Yura, era un parque vacío, no Que iba no iba nadie. nadie a ese parque. A Y ese parque no iba nadie. nadie. Gente Entonces, así, tranquilito, quizá un niño con una Los que madre. vivían ahí. Sí, pero ahí no iba, ahí no había ningún tipo de manifestación. entonces la mamá de Yura empezó a comprarme los refrescos, cómprense un litro de refresco y vaso. El primer manifiesto fueron como 20 gente, después fueron 40, después a 40 trajeron gente, 50, el tercer viernes no cabía un alma en el parque, porque el círculo llegó tan grande que la gente no se escuchaba cuando estaba leyendo los poemas. Entonces ¿Qué? tenían que Sí, sentarse en los bancos ya cansados y así se fue Qué ápero. armando el Y parque. no tienen video de Hay eso. video. hay video. Manuel Qué Betances ápero, qué Manuel ápero. Betance, yo me y, acuerdo el día del manifiesto. y Oscar. Y Oscar también tiene. Sí, eso. Algo así vi yo en Argentina, en internet, que pasa en los parques, pero con el freestyle. Que se ponen a freestylear y tienen que gritar casi para que lo escuchen, porque la gente, se arma un tumulto de gente en el parque que no caben. Bueno, Que yo no sé cómo no, eso cómo escuchan, pasaba en el ¿entiendes? parque, que nunca hemos querido decir el nombre, nada más decimos el parque, El el parque. parque, el, pa- El parque del tipo. Sí. el parque. Pero entonces lo del parque se agrega eh, un amigo que es urbanista y nos dice, bueno, lo que yo les recomiendo, ya ustedes tienen la estructura hecha, ahora vamos a dividir el parque. Yo, pero ¿cómo lo vamos a dividir? Chequea. Háblense con la gente
que se sientan aquí. Mira, aquí van a ir las lesbianas, aquí van a ir los gays, aquí van los músicos y Un aquí van... urbanista fue Sí, eso. traten que todo el mundo se reúne. Increíblemente, la gente hasta el sol de hoy tiene esa estructura. Se reúne, cada quien tiene su Un espacio parque de la diversidad realmente. increíble. Y No entonces, puedo creerlo, man. sí, 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 pues señor. créalo. Y que aquí tú van aquí las lesbianas, aquí van los rock and roll. Guardamos su espacio a todo el A mundo. todo el mundo. Ya. Bueno, ahora vamos a pasar a donde Pippen, que siga leyendo. Ujú. Vamos a dejarlo aquí leyendo. Claro, claro. Tururururún, turururún. Tun, 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 tun. Salvajes neuronas detonando embriagadas arterias. Sueña cordero en espera de liberación. Con sangre hiere el puñal de los antepasados. Alimentos para rabia mientras caemos otra vez. No vendrá a nosotros el reino de los cielos. Debemos tomarlo por asalto, a la fuerza. Somos estructuras cósmicas abandonadas en estos cuartos de agua, aire, tierra, fuego. Crucifique esta lengua prestada, trasto de falsas historias. Líbrame, alfa y omega, de tanta mezquindad. Tu, 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 ru, 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 ru. Petición. Ven al salto de la tarde enrojecida, usurpemos sin memoria los parques estrellados, destrocemos nuestros labios contra el árbol de la muerte, hagamos del sexo una religión pública, escandalosa, sin fines de lucro. Nadie, absolutamente nadie, retornará intacto del silencio. Turu, tu, turu, tu, tu. Profundo suspiro, suspiro único. Último. Primogénita permanencia. Silencio prolongado. Apagadas miradas. En tus brazos culmina noche su abandono. Impredecible paso a lo eterno. Nunca estás cuando el viento hace huir flores a la ventana, conquistando madrugadas que se mueren por decir te quiero, te necesito. Turututú. En el tope de la noche peligrosa, embustera, dejé cargadas las maletas, 7 huganes sobre elefantes, bailando olas en el mar Caribe, 7 adagios espumosos en la arena. Turututú. Entrarás perfumada, maquillada, te acomodarás inquieta, llorarás hasta que el DJ se digne en colocar a la lupe. Buscarás mesa por mesa y como cada noche tendrás que conformarte con la idea de dormir sola al final de la jornada. Toma la bufanda, agarra la cartera, no hay tiempo para escribir epitafios en el conejo negro. Turutuntun. Turutuntun. Turututun. Esta mañana
Específicamente a las 9:45 de la mañana, compré en Villa Consuelo la nevera marca Nedoca, la que no hace escarcha. De extremo a extremo me despedí del vendedor con una sonrisa única. No más agua caliente, me dije. Se acabó el morir soñando sin hielo. Nedoca resolvería todos mis problemas. 10:45. Llego a mi casa. Nedoca no prende ni hace escarcha. El técnico de confianza me pide que la done al Ministerio de Cultura para que la utilicen. El técnico de confianza me pide que la done al Ministerio de Cultura para que la utilicen como almacén o como asiento para los 10.500 empleados que no hacen nada. 2 de la tarde. El ministro de Cultura me recibe a Nedoca y me felicita por tan sabia decisión. He tropezado frente al espejo cuarteado del mar. Ya nada tiene sentido. Turututun. Ay. El amor lleva tu nombre en nubes de pan y soles de caramelo. Toda la humanidad se queda. Retornemos a la casa, al polvo. Vuelve esta decadencia, multitud de gusanos. Tenso cuelgan los montes. Las nubes desprendidas semejan pálidos lagartos. Libre estoy de cazadores y látigos furtivos. Ay. Turututun. Soy el malo de la película. Debo morir en los últimos minutos, no importa cómo o dónde, simplemente morir, abandonarlo todo sin réplica alguna, seguir el guión y decir hasta pronto o hasta la vista, baby, sin esperanza de aparecer en la segunda parte. Soy el malo de la película. Destino. La muerte se pinta a los bordes descendiendo la tarde. Disimuladamente aprieta el cinto saliendo a camino. Los perros han extraviado olfato en sus pestañas. Nadie desea bailar con ella. Nadie desea bailar con ella. Blues. Huele a desprecio. Desamparados se desprenden hastiados los poemas. No hay salida, solo entradas al laberinto. Otra vez llega la primavera. Alegres vuelven a copular las aves sobre tendidos de alta tensión. Después de la lluvia, poco a poco se va poblando las calles de pasos, se cierran nerviosas las sombrillas, las excusas para detenerse son mínimas. Después de la lluvia no cantan aferrados a sus techos los aplausos, se disuelven acreditando deudas, charcos y lagunas. Vuelven los perros al husmear citadino, las casas intervenidas por el río miran a lo lejos el abandono del puente. Saciada la sed, llega el olvido. Jamás volveremos a ser los mismos.
Bueno, estamos aquí de nuevo con Pippen. Conejo negro. Conejo negro. A José le gusta el conejo negro. Sí. El malo de la película. El malo de la película. Ese me curó pila. Soy el malo de la película, debo de morir. Eh, Vamos a hablar de tu texto, de tus analogías, de tu sarcasmo, de tu cinismo. Yo quiero que tú me hables de todo eso. Bueno, tú sabes que vivimos en una sociedad que es una sociedad, en una hipocresía general, y realmente hay muchos escritores, muchos gestores, muchos artistas que prefieren jugar el juego del sistema en que nosotros vivimos, pero realmente yo decidí desde muy temprano no jugar ese juego. Primero porque me perjudica y segundo porque no hay forma aparentemente de ganar. Hola. No importa, estamos en la marea alta. Eh, no hay forma de ganar, de tener la razón o triunfar por los caminos. Del bien, No se puede. de la luz. Porque este es un país donde lo mal hecho se justifica por completo. Este es el mundo al revés. Lo que está mal está bien, decía la mujer. Entonces, fíjate que tenemos un ministerio de cultura que realmente es como si no existiera. Entonces, Una casa vacía. una casa vacía, o mejor dicho, eh, un guacal de refresco lleno de botellas, mejor dicho. Eso es Sí, un porque no guacal. está vacío. Entonces imagínate cómo tú... No vacío de cultura. Claro, digo, no. pero Está vacío de los sueldos trabajo, están pero ahí. Los hay sueldos. sueldo, pero hay poco trabajo. Hay gente que sí Hay mucho sueldo. hacen un trabajo, pero ahí no pasa nada. Ahí un gestor, un artista no puede contar con eso. No puede contar con eso. Eso no existe. Yo nunca he visto el Ministerio de Cultura Ni que me ha uno. apoyado en una actividad y los amigos que sí nos han colaborado, que forman parte del ministerio, indignados, hay que sacarle su plato aparte. Pero entonces, ante todo eso, el poeta o el artista no puede venir con rosas. Esto es de misiles. Esto es de salir a la calle a conspirar con los megáfonos. Este país está grave y viene así de hace mucho tiempo. Ya estamos como en el tope para que explote definitivamente, porque yo te voy a decir algo. Sí, Desde sí. que yo tengo uso de razón es siempre lo mismo y se va con el tiempo, se va agrandando. Más grande Sí, vienen sí. los problemas, cuando se destapa los escándalos de corrupción son más grandes y más y más y más y más. La calidad de vida se va achicando. Claro, entonces uno como La artista existencia, la paciencia, la tolerancia. grita y utiliza todos esos recursos dentro de la literatura, el sarcasmo, la rabia, eh, en fin. Uno se cansa y al final eso es lo que uno respira. Y eso es el día a día mío, la queja de la gente. En la cafetera nosotros resolvemos diario problemas culturales, de todo tipo. Entonces uno se pregunta, pero ¿será que Danilo Medina es enemigo del arte y la cultura? Porque por ahí no ha pasado un ministro. En estos 20 años el PLD, lamentablemente, y que me perdone mi querido amigo y hermano José Antonio, no ha pasado un ministro por ahí. Las gestiones han sido muy pobres y nunca favorecen a la parte popular, a los agentes de la cultura popular. O sea que nosotros trabajamos porque realmente nos sentimos y somos parte del arte y la cultura. Pero si no, nadie fuera artista en este país. Esto hay que tenerlo en la sangre, porque aquí no hay condiciones para hacer nada. 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 Se hace ATR aquí. Y la gestión, cuando hablamos de tu gestión, cuando yo hablo de tu gestión, te hablo de el Glenn Parr Pippen como gestor cultural. Esa parte que te ha tocado y que ha tenido que hacer. Sí, por ejemplo,
Nosotros no había tertulia, o sea, tertulias oficiales, ni talleres literarios, que tú puedes decir, bueno, voy a tal taller No, literario, no. me conviene. Está el taller de desabolladura y pintura, César Vallejo, pero imagínate, cualquier gente de la zona colonial se va a meter ahí a dar esa cátedra literaria. Entonces, uno se ve obligado a convertirse en gestor cultural, en animador cultural, en un facilitador de muchas herramientas. Mira, ahora yo estoy organizando exposiciones de pintura, de exposiciones de arte, porque los críticos, los curadores, no trabajan con los pobres, trabajan con el que le puede pagar los $5,000 o darle 2 obras. Entonces, Ok. eso es terrible. Yo quería tener una editora, pero aquí no se puede. No se puede, es muy difícil porque todo es demasiado caro y la cultura no está libre de impuestos. Al contrario, le cae todo eso. Como si No, la fuera, cultura no está libre de impuestos, no. Entonces, Todo lo que uno utiliza, por lo menos en el trabajo que uno hace, uno tiene que pagarlo todo y hacerlo todo porque uno es que está costeándose y gestando su proyecto. y fíjate que ya aprobaron o está en eso la ley de mecenazgo, pero realmente va a pasar como todo aquí. Eso, la base popular, los que trabajan el día a día, la cultura, no van a recibir nada de eso, ningún incentivo, que de ya es un secuestro. Eso está secuestrado. A mí nadie me ha llamado, ni a ninguno de mis amigos lo han llamado para tomarlo en cuenta, ni siquiera para decirle, mire, esta es la ley de mecenazgo, se trata de eso, de esto, lo otro. No, un grupito que está un ahí negocio más. merodeando más. Entonces nosotros realmente, si tú calculas el trabajo que hace Lorraine, el trabajo que hace Alexei Tellería, el trabajo que hace Michelle Ricardo, el trabajo que hacen los gestores culturales, de corazón tú dices, wow, pero eso es increíble. Si tú sumas todo ese trabajo, nosotros somos el Ministerio de Cultura, Sí. nosotros somos el poder de la cultura en la República Dominicana, Bueno, popular, sí. totalmente. Porque Popular y underground. Entonces, yo digo que por ahí no ha pasado un ministro de cultura, porque imagínate, a mí las herramientas fundamentales para uno trabajar, nadie le dice, mira, que hay un equipo de sonido disponible para las actividades. Loren está en el parque, están bregando, y yo a veces digo, Dios mío, Loren ahí metí haciendo su trabajo. Y así somos todos fajados. Pero a las autoridades no les gusta eso, no les interesa, no miran para allá. Entonces, pues quiere que uno leen así, un buen Te ministro de cultura. complaciente. No, jamás. no, porque mira lo que pasa. Si yo llegara a cualquier país y me dijeran, aquí hay un laboratorio del actor, me fuera curioso ir a ver ni siquiera qué es un laboratorio de actores. Si a mí me dicen, hay poetas errantes, yo tendría que ir a ver, pero si ya No, yo no pero estoy interesada de una forma intelectual, ni al antropológica, contrario. ni cultural, por curiosidad tú irías Al, a con- verlo. al contrario, aquí esos panas se llenan de odio. No te censuran. Totalmente. Cuando tú tienes algo nuevo, algo diferente, otra alternativa, ¿no? Sí, no, te Se censuran. llenan de odio. Pero lo que pierden al final son ellos, porque la gente está recibiendo de una forma u otra nuestro trabajo. Y Sí. nosotros estamos recibiendo todo ese calor de la gente. Pero es injusto, ¿eh?, que un funcionario de cultura esté ganando 120,000 pesos, Así que sentado sin cogiendo. aportar nada. Entonces a veces Fernando dice, pero bueno, tú tienes muchos pacientes aquí en la cafetera. Porque yo salgo a la cafetera, bebo un café en la mañana para volver a mi casa, pero me tengo que quedar el día entero porque se va uno, viene otro, Pipe, necesito un micrófono, Pipe, necesito un... Y eso lo debería estar haciendo el Estado Dominicano, el Ministerio de Cultura que fue creado para eso. Entonces, y esa guerra mía con el ministerio tiene desde su fundación, porque hasta ahora la cultura popular no se ha beneficiado del Ministerio de Cultura, ni el Ministerio de Ni Cultura. ningún espacio de No, investigación tampoco se ha nadie. beneficiado de ese ministerio. Cosita muy por arriba, gente ganando 150, 120,000, Bueno, los 200,000 pesos. políticos de la cultura,
ellos sí se han beneficiado de todo eso, Los empresarios de la cultura. los empresarios. Totalmente. Entonces, imagínate tú. A mí me da vergüenza cuando los amigos míos de Argentina, México, bueno, de Sudamérica me preguntan, pero allá, ¿cómo es? Y yo les digo cómo se manejan las cosas así, ni me creen. Entonces, mira, llegó un tiempo que todo el mundo tenía su gueto, pero el pueblo no tenía contacto con la poesía. Pero nos fuimos a los bares. Ahí tuvo Milton Félix, ahí tuvo Rey Andújar, César Simó, muchísimos músicos más que nos acompañaron. Hubo de todo tipo de spoken, del spoken, ahí viene el spoken word y se cruza en este país y la gente comienza a gustarle también esa forma y esa oralidad dentro de la poesía, esa alternativa, ¿entiendes? Y comienzan los jóvenes, que hay todo un movimiento Sí, grandísimo ya hay un movimiento ya. de escritores y de lectores, Sí, con música. con música y en cualquier sitio, en las exposiciones, en los bares. bandas. Y hay bandas, Sí. exacto. Y Muy apto. aquí está Pippen también con su banda de Mambo Feroz, que también llenó un espacio y por eso otros andan ahí. Bueno, el que toca con los Méndez, Ah, Luis, sí, ese él es de ahí. de Mambo Feroz. Ok. Exacto. Entonces, eso va dando, es la forma que uno encontró de educar y de cruzarse. Era arriesgándose, pero nace de uno. Claro. Porque qué bien sería que tú pudieras pagarle a un músico y decirle, ven para que me acompañe a un grupo, un colectivo de poesía. La Pero primera banda, no, yo le hablaba con Manuel Betanzo el otro día, que la primera banda de Spoken Word, el laboratorio, el juego de la palabra, la primera vez ya establecido como Spoken, fue Blues en Vértigo. Y eso es un espacio importante, poderoso. Entonces no solamente era el juego de palabras, sino que el teatro, el performance, eran unos shows increíbles. Porque la gente no sabía Que se podía jugar así, realmente, claro, que tú podías hacer todo eso con la literatura, con la palabra. con la poesía y con el teatro. eso Esa estaba fue, un poco censurado. Eso nada más se sí, usaba en actos oficiales y en guetos. sí. También otro, alguien que realmente, no que lo han olvidado, porque ese tipo es underground, Pedro Eduardo Guerrero Guerra, Pedro, sí, con su Sí, sí. performance de su máscara también, excelente. que es clase aparte, pero fíjate que a Pedritín no lo invitan porque lo encuentran muy subversivo. Entonces hay alguna gente que no aceptan que Pedritín eh, intervenga una lectura de poema con la intensidad que lo hace. Y a mí me parece eh, fabuloso. A mí también, porque la metálica existe. Como la metálica existe, entonces tú tienes la oportunidad en analogía de leer tu texto por ahí también, en esa energía. Todo no tiene que ser dentro del marco. Cada corazón late diferente. Usted tiene una diferencia al decir su texto. Sí, eso es lo Usted tiene bonito. y eso es lo interesante. Y usted Sí. tiene sus emociones, sus sensaciones, sus imágenes que va arrastrando, su dolor, sus rabias, su sarcasmo, su cinismo, su amor, lo que sea, pero eso nace de usted. Entonces, yo tengo mucho respeto por Pedritín. Y otro poeta también que realmente, sí, él es el padre del spoken word dominicano, pero Sí, a él no lo mencionan mucho porque no sé, pero es un gran intelectual y gran poeta, Tirso Medrano, sí, que excelente. pasó parte de los 70, los 80, los 90, Así siendo mismo, la poesía, declamando poesía negroide, vamos a llamarla poesía negroide o afrocaribeña, y él creó todo un estilo en la oralidad. en la oralidad, pero no se toman en cuenta, la gente prefiere escuchar a The Lax Poet. Suena muy heavy, No, pero pero sí, y se ha hecho un trabajo, porque antes había mucha poesía coreada sí, también,
Servio Uribe hizo un trabajo maravilloso con Calíope, pero ya eso viene de atrás. Lo que pasa es que eso se iba perdiendo, se iba perdiendo. Pero ya eso está ahí. Hay un colectivo grandísimo de gente escribiendo, leyendo y sin ningún tabú. Totalmente. Escribiendo y leyendo dentro de la diversidad. Y eso es maravilloso. Sí, y hay toda una generación, es increíble. Yo a veces no lo creo que los muchachos que fueron al Festival de la Cucaracha Platada, al primero, eh, fueron con sus padres de la mano, hoy tienen 20 años. Entonces yo me Claro. quedo como, wow, pero el tiempo pasó y uno no se dio cuenta, pero sí hay un trabajo que hemos realizado porque ese ha sido nuestro deber, ¿verdad? De la Bienal Marginal a Callarte y de Callarte al movimiento Erlanticista. que es un relevo porque también el Cuervo, Gerardo Mercedes. aprendimos muchísimo de él. Claro. De hecho, ve al Cuervo y a Pedritín, para mí la primera vez me impactó bastante, mucho, mucho, mucho. Pero declamando. Declamando porque él es un excelente poeta. Y nos abrió los brazos a mí sobre todo. Y luego conocí a Pedritín, que aunque se ve joven, tiene 50 años. Y conoce muy bien de poética y de romper la versificación. O sea que hay todo un movimiento y en algún momento hay que reunir todas esas voces. Es un proyecto que yo tengo pensado hacer el año que viene, hacer el gran libro de la historia de la poesía recitada, declamada, el juego de palabras. Porque imagínate, si este fue el primer puerto de la trata negrera, y nuestra parte africana obedece sobre todo a esa oralidad poética. A la oralidad, al griol, que es el canto hablado que viene con los negros. Totalmente. Entonces, imagínate tú todo lo que nosotros tenemos sin registrar y todas las comparaciones que podríamos hacer hasta llegar a la poesía actual dominicana, que es esa. Sí, todo lo que pasó, que fue, mira como tú me dijiste que el parque se llenaba y que no se Sí. escuchaba de tanta No, gente. y déjame decirte, había instrumentos también, porque también se tocaba. Yo tengo que agradecerle mucho a Milton, que se consagró Milton, Félix, pintor, fotógrafo, músico, y se consagró a ese proyecto. Él estaba interesado en que se hiciera spoken word. De hecho, la primera así como fusión con música, la primera intervención entre música y poesía fue con Milton, que me invitó. Me dijo, ven. Milton. No. Tú deberías tocar algún instrumento. Yo toco la armónica. Entonces me fue dando como tip. Y él fue el primero en orquestar, musicalizar. Sí, él sí. Él y César, que Y estaba César, dispuesto a performear también, a totalmente. llamear y a buscar desde la oralidad de nosotros. Y Reynolds nos secundó. Y lo hizo muy bien, porque entonces éramos 4 personas que estábamos comprometidas con eso. Pero también eso estaba pasando en el parque. ¿Entiendes? Porque ahí también habían instrumentos. Sí, hizo instrumento. Es increíble que un amigo de nosotros, bueno, lo conocimos en los días de Fusion Rose, que era Fusion Rose, era un bar que estaba donde hoy está Sega Fredo, Sega Zona. Entonces Ricardo, Abel y yo fuimos a buscar, alquilar el espacio para una actividad. Y la doña nos ve y nos tira la llave. Ese bar es suyo. Yo digo, ¿cómo? Y la señora nos estaba dando el bar. De verdad se lo dio. De verdad. Y nosotros hicimos ese sitio. No, ese era el sitio, ese era el sitio. Increíble. Ese era el sitio Pero realmente. Entonces ahí decidimos dejar al lado, no trabajar con tanta lectura de poesía, pero sí trabajar con hip hop. Ok. Entonces El núcleo fue importante. el núcleo que, que es el tipo más persistente de la bolita del mundo, un guerrero, un gladiador,
El núcleo Salomón. Él dijo, no, 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 esto es hip hop, que aquí además ustedes son en sí también. Vamos a darle y empezamos a jugar. Mahogany, DJ Mahogany. Con DJs. Sí, Ajá. Mahogany. Después llegaron los grafiteros. De ahí llegó cuando era del lado de nosotros, no que se haya cruzado, pero sí, el nómico, y pana, de ahí, Okay. nada, y hicimos un espacio de resistencia en la calle Colón, libre, totalmente. Lo primero que hizo la dueña fue abrir una cuenta en el banco, dinero, rock and roll, todo bien. Y entonces ahí empezamos a invitar a la gente y eso se llenaba, esa fiesta, ese bar facturaba. Ella nos le entregó, facturaba 2,000 pesos la semana entera. Y nosotros llevamos eso al tope. Al Y tope de la locura. al tope de la locura, tanto Al así, tope de la locura. tanto así que teníamos presupuesto para inventar, deshacer, por todo lo de performance eran una locura. Una locura real. Hicimos muchos desastres en ese bar. No, ese Eh, fue Fuchon Rose. Ya tú sabes. Fue el bar. 4 poetas en una cisterna. Eso. Y estaba el Parque Duarte ya cuando se soltamos un poco el parque porque ya caminaba solo. Sí. Entonces en Fusion Rose conozco yo a Elien Isaac, que es un sacerdote del vudú, y nosotros le explicamos lo que nosotros estamos haciendo, que estamos interesados en la cultura, y el hombre dice, ok, yo dale todos los tambores. ¿Cómo? Entonces nos pasó los tambores del vudú, lo del gagá, lo de la batería Petro. Entonces Duluc, que había sentenciado, ya había avisado, profetizado eso, dijo, los tambores llegan al paso. Cuando lleguen los tambores, tú me dices a mí que venga a tocar. Entonces llamé a Duluc, se integró Duluc, luego encontramos al profesor Camilo, Víctor Camilo, que fue la parte teórica de todo ese movimiento de los tambores. Entonces imagínate, logramos juntar a Duluc, a Camilo y a todos los que tocaban en todos los músicos y cantantes de folclore han pasado por el Parque Duarte, porque en ese momento nosotros queríamos hacer un choque a la iglesia, que nos salió bastante bien porque el padre de la iglesia dijo, me gusta la cultura, ¿cuánto necesitan para traer Claro. dinero? Padre, necesitamos. Entonces el padre nos ayudaba Claro. para la fiesta, o sea que estaba súper bien hasta que se llevaron al padre Chris. ¿Y el otro padre? No, el otro padre. Entonces ahí se armó la trinchera, van llamando a Roberto, la policía y esto, pero al final le ganamos la guerra porque gracias a Leonel Fernández nos firmó un papel de permiso del parque. Lo único que ha hecho por la cultura. Nos firmó un papel. O sea que nosotros podemos hacer cualquier tipo de actividad cultural sin pedirle permiso a nadie al parque porque tenemos la responsabilidad del parque por una orden de Leonel cuando era presidente. ¿El decreto se dice eso? Decreto, Algo así. con un- Decreto. Bueno, ya tú Un sabes. decreto oficial. Entonces, hay una copia de eso. Nosotros la tenemos, no la utilizamos mucho porque también hay muchas marcas de bebidas alcohólicas que quieren hacer actividades en el parque para promover la bebida alcohólica y no es para eso. Entonces, no hay permiso para el arte y la cultura. Hay permiso para el arte y la cultura en el Parque Duarte. Y logrado Parque Duarte, logrado Los Errantes. Pippen ha publicado, tiene un texto. Sí, claro, mira. Háblame de ese texto. Tú sabes que yo odiaba las publicaciones porque a mí me parecía un desperdicio de papel y al final la gente lo botaba y no lo tenía ahí. Mira el libro de Pippen. Pero entonces un amigo argentino me pidió unos textos para él leerlo en su casa y yo le mandé todos los textos. Bueno, el hombre se me perdió y me publicaron en una antología que se llama Los Nuevos Policías Salvajes o Los Nuevos Detectives, La Nueva Policía Poética, algo así, anda por ahí. Entonces, el excelentísimo
queridísimo con todos los poderes, Pedro Granado, que es profesor de literatura de la Universidad Católica de Perú. Me publicó me publicó como 5 o 6 textos, y creo que hizo una traducción. Al mismo tiempo de la traducción, también lo puso en su trabajo literario sobre movimiento sobre movimiento literario en la República Dominicana. Creo que se llama la poesía, la literatura dominicana, el tesoro mejor guardado de todo el Caribe. Y entonces, gracias a esos textos, me empezaron a publicar en otras editoriales, y fueron rodando mis poemas. Después llegó ¿cómo era? Un millón de poesías. Bueno, eso lo publicaron en Argentina. Entonces yo de manera independiente publiqué El Conejo Negro, que son poemas inspirados en un prostíbulo que existió aquí en los años 80. Después de la lluvia, fueron pocos libros, fueron como 80 libros, pero fue muy divertido publicar eso y de esa forma. Y una antología, que son textos reunidos, que publicó la editorial Papá Bocó. Okay. Pero esos textos, ¿verdad? Son lo que tú vienes diciendo, leyendo, experimentando constantemente dentro de tu ejercicio oral. Porque tú compruebas tu texto. Sí, pero por ejemplo, los textos de Mambo Feroz, que fueron textos que construimos en los ensayos, yo iba a improvisar, pero entonces se quedaban frases. Y al final logramos textos como El Gagá del Sanky Panky y La Barrigol, Papi Quiero Piña. Eso está grabado, ya Sí. pero así Todavía grabado. no hemos sacado, queremos sacar el disco. Pero aunque no esté el disco, existe grabado, Sí, que yo pueda ponerlo aquí en el programa. En YouTube está. Ah, ok. Parte. Ok. Llévame a Papi Quiero Piña, donde los capos se pasean con panties, mangas largas y medio fondo dulce de mallita rosado. Hombres semidesnudos contemplando desde altos balcones la miseria con sabor a mar. Sí, chofer, llévame a Papi Quiero Piña. En Papi Quiero Piña deseo soñar con cueros en jipetas y paquetitos de dólares cayendo desde el cielo sin dueño. Sí, chofer, estamos llegando a la tierra de las oportunidades. Estamos llegando a Papi Quiero Piña. Hemos llegado a Papi Quiero Piña, abogados sin birretes en la puerta principal. A la izquierda, el Palacio de Justicia. A la derecha, el despacho de la primera dama. Y en el centro, un pendejo jugando ajedrez en el prostíbulo más amplio de todo el Caribe. Papi Quiero Piña. Hablemos de tu gestión de poeta para el colmado.
que me parece genial, porque no solamente son los colmados de la zona colonial, es cualquier colmado. Claro, bueno, voy a empezar contando la historia. Mi papá me dijo un día, el día que tú vayas a comprar con poesía en el colmado, yo te voy a respetar. Entonces, él se juntaba con unos amigos en un colmado que está en la Padre Villini y Quina Sánchez. Y yo hablé con el tipo del colmado, con el dueño, y le dije, mira, te vamos a comprar con poemas. Y el hombre me dijo, ¿cómo así? Te voy a hacer una actividad. Si se venden 2 cajas de cerveza, tú me das una y yo te pago con poemas. Y el hombre, ok, está bien, fuego. Entonces, porque hicimos ese poeta para el colmado, el primero, y entonces cuando mi papá me vio, esto es una lectura de poemas que vamos a hacer en el colmado para que tú veas que se puede ir con poesía en el colmado. Y cuando él vio que estábamos comprando cerveza con poemas, él dijo, no puede ser. No le quedó de otra que cogerlo suave porque entendió a la perfección. Entonces ahí nace Poeta para el colmado como una herramienta de poner en común el fruto de la inspiración en lugares donde nunca antes ha sido celebrada la poesía. Y esos son los colmados. Agarramos los colmados. Todos los chismes en los barrios llegan a los colmados. ¿Tú quieres saber algo? Dilo en el colmado. El colmado es el centro cultural más importante de la cultura dominicana. Está en el colmado. Ahí tú tienes lo político, la charla de la política, lo que está pasando en el medio, lo que aquí Es en que nuestra todo el calle. mundo tiene que ir al colmado en Todo el algún mundo tiene que ir al momento. colmado. Entonces de repente tú llevas poeta para el colmado y aparecen los vecinos poetas. Y aparecen los declamadores. Diciendo, yo tengo una pregunta, yo tengo un poema. Y al final tú te das cuenta que sí, que a la gente le encanta la poesía, al pueblo. Eso es un error garrafal decirle que no le interesa la poesía. La gente tiene otra cosa. Mentira, la gente tiene eso. Tú te paras, nosotros hemos ido a colmado que hasta los mismos tigres, yo lo voy a escoltar a ustedes, me gustó mucho, mira, yo escribo también. Y entonces nosotros seguimos con esa gente para otro colmado. Y así, involucramos a la junta de vecinos, involucramos a los dueños de los puntos, involucramos a todo el mundo de la comunidad, todo lo que se mueve en la comunidad Es parte de es ese parte de evento. Poeta para el Colmado. Okay. Entonces también Todo ese folclore. hemos sacado un poco a los poetas de su zona de confort, porque es muy bueno leer la zona colonial, pero vámonos para los barrios a compartir. ¿Tú me entiendes? A compartir con la otra versión A de la interactuar. República Dominicana, la gente que está viva realmente. Sí, la que lo van a recibir y no van a estar ahí para El complacerte pueblo. porque son tus amigos. Sí, exacto, porque esa es otra. Yo te voy a apoyar, pero tú no tienes para apoyar a un artista. Primero el artista necesita apoyo cuando está escribiendo, está trabajando y no necesita que nadie lo vea. Tú no vas a apoyar, tú vas a disfrutar. Si te gusta, tú vas, pero apoyar a una gente es muy difícil. Uno va a disfrutar de la tertulia y así en el colmado se da perfectamente ese caso, que la gente va a disfrutar, a escuchar poemas. Y la gente que son clase 1A, tú sabes, el obrero dominicano que coge los fines de semana para irse al colmado. Al colma. Pero te puedo decir que de leer poesía en el Centro Cultural de España, en los sitios importantes de la cultura en Ciudad Colonial, los colmados de las zonas urbanas, rurales, han sido la experiencia más interesante porque se llenan. La gente va a escuchar poemas, se A ver la sienta manifestación, yo he y estado te ahí. preguntan después sobre el poema que tú escribiste. Hay gente que me paran en la Duarte. ¿Cómo es que dice el texto? Yo, ¿cómo que el texto? Papi, quiero piña. Y yo me quedo, tú ves. No pasa eso en los otros espacios. Nostos. En horas insomnes torna el velador narcótico. Delata signo secreto a la espera posible de milagros. Hemos crecido redimidos a distancia, apreciando seniles retratos, incapaces de abrazar o rendir amor. Te pienso en reloj
a velocidad cuadrúpeda, iniciando deberes en techos vueltos maullidos. Estoy condenado a divagar por lugares ajenos a tu paso. Los rincones disponibles jamás escapan del consuelo chismosos. El cafetero fatigado pronuncia el cierre de la Quinta Avenida del Caribe. Ya es de noche, las latas aladas del Parque Colón se persignan en la evidente aflicción del rostro. Todo sería distinto si apareciera la noche. Glenn, Pippen, gracias por estar aquí en Marea Alta, por compartir tus textos, tus aventuras, tu vida, aquí por Cabina 34 Tu Radio. conocimiento. Eso fue un placer para nosotros que estuviera aquí con nosotros, hermano. Gracias por invitarme, Lorraine. Tú sabes que seguiré viendo, escuchando tu programa siempre y sabes también que tienes un hermano incondicional hasta la muerte. Hasta la victoria siempre. Con todos los poderes, de verdad. Muy agradecido con ustedes. Gracias. Nos despedimos por hoy y no olviden suscribirse a su canal de YouTube, Cabina 34 Radio, en Instagram, Marea Alta Radio. Hasta la Hasta próxima. la próxima. Chao. Chin, 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 chin. Chan, chan. Marea alta.